La posguerra. La Constitución de 1949 es un producto del Estado social generado en la posguerra. Estado social que en Francia se concreta en la Constitución del 46, en Alemania en la del 49, en Italia en la del 47. Italia en este sentido es uno de los ejemplos más interesantes. La Constitución de la República Italiana de 1947 se posibilita porque tres personas sensatas, una proveniente de la democracia cristiana, otra del Partido Comunista, otra del Partido Socialista, fueron capaces de sentarse y decir: vamos a evitar la guerra civil que estamos viendo en Grecia, la que estamos viendo en Yugoslavia, y vamos a hacer una república, y vamos a hacer un estatuto. Hicieron la Constitución de la República Italiana de 1947. En ese contexto, en ese clima mundial, en esa generosidad que surge en la posguerra ante el horror de la catástrofe mundial, en esa tentativa de crear un Estado social donde los conflictos se pudiesen resolver más o menos pacíficamente y con un estatuto de por medio, un Estado social constitucional, ese es el clima en el cual emerge nuestra Constitución Nacional de 1949. Emerge en un momento en que en América Latina había movimientos de desarrollo autónomo. No creamos que los fenómenos nuestros son totalmente aislados. Y sobre todo tengamos en cuenta la conciencia regional y mundial en este momento. En aquel momento estos movimientos populares, estos movimientos de autonomía, de desarrollo autónomo, se encontraban en plena vigencia, por lo menos en los tres países más extensos de la región: México, Brasil, Argentina. Movimientos pluriclasistas, movimientos que pudieron tener muchos efectos y que pudieron cometer muchos errores, movimientos que a veces usaron una propaganda machacona que en definitiva resultó contraproducente, todo lo que se quiera. Pero en el balance final, si se amplió la base ciudadana en nuestra región, en América Latina, fue gracias a esos movimientos. Sin esos movimientos, no sé si muchos de nosotros y muchos de los estudiantes de esta facultad y de esta universidad podrían haber aprendido a leer y escribir. Y no sé si muchos de nosotros... Movimientos que muchas veces se han tratado de calificar como autoritarios, de identificar con los autoritarismos de entreguerras, y más específicamente se los ha pretendido calificar de fascistas. Si tomamos a los politólogos norteamericanos más recientes, nos van a enseñar que el fascismo tiene, o los fascismos tienen, dos características: el mito imperial y el racismo. Mito imperial en los movimientos de desarrollo autónomo de América Latina es absurdo, y el racismo, al contrario, realmente fueron todos ellos movimientos antirracistas que tuvieron que combatir fuertemente contra el racismo antimestizo y antimulato, porque los mestizos y los mulatos constituían su base popular y electoral. Si abrimos la Constitución de 1949, nos vamos a encontrar en su artículo 28, que es el equivalente del artículo 16, un dato sumamente interesante y no suficientemente puesto de manifiesto. Es la primera vez que en nuestro constitucionalismo surge una prohibición de discriminación racial. El artículo 28 dice: la nación argentina no admite diferencias raciales.
prerrogativas de sangre y de nacimiento, etc. La Constitución del 49 tenía elementos de garantías que tardamos muchos años en volver a tener, como el habeas corpus o como la casación, que ni siquiera la tenemos hoy a nivel nacional. Por cierto, pudo tener defectos, hay aspectos que son criticables, pero esta Constitución responde a uno de esos movimientos y representa un programa, un modelo de Estado que no solo incorpora los derechos sociales, sino que refuerza los derechos individuales. Lamentablemente, todos estos movimientos ampliaron la base de ciudadanía, pero la reacción contra esta ampliación de la base de ciudadanía real fue tremendamente cruel en todo el continente. Si a estos movimientos se les puede criticar algún abuso, este abuso llega al límite de la insignificancia ante las crueldades inenarrables y horripilantes de los contramovimientos que lo frenaron. En 1954 sonó en el Palacio Catecci de Río de Janeiro un balazo, y ese balazo resonó a lo largo y a lo ancho de todo nuestro continente. Se terminó el movimiento popular brasileño, se terminó el cardenismo mexicano, se terminó la etapa de los generales y empezó la etapa de los licenciados, y al año siguiente se bombardeó la Plaza de Mayo. Realmente se cerró la etapa generosa y se abrió una etapa de polarización de la Guerra Fría. La Constitución del 49 fue derogada en 1956 por un bando militar, por un decreto ley. En el decreto ley se decía que se la derogaba por un vicio formal originario, que no había sido ejercido el poder preconstituyente por la mayoría de los 2/3 del total de los integrantes de las cámaras. Hay una respuesta a ese argumento, fue el argumento que sostuvo en la Convención del 49 un inteligente radical, Moisés Levenson, injustamente olvidado, pero un hombre progresista, y a ese argumento respondió Sampaio con un informe sumamente documentado. Pero lo cierto es que la falsedad de este argumento se pone de manifiesto de inmediato. El mismo régimen de pacto que deroga por decreto la Constitución del 49, imputándole que no se había ejercido correctamente el poder preconstituyente, sin poder preconstituyente ninguno, sin un solo voto, convoca a una constituyente. Se atribuye, usurpa en forma total el poder preconstituyente. Y el pueblo argentino responde a la convocatoria de elecciones de una manera sumamente interesante. Con el partido mayoritario proscripto, la mayoría de los votos se divide entre votos en blanco y los votos al partido de Moisés Levenson, que impugnaba la convocatoria constituyente y que prometía dejarla en minoría y que cumplió. Vueltas raras de la historia. Pero esto es anecdótico. La Constitución del 49 está claro que no se deroga por eso. La Constitución del 49 se deroga claramente por el artículo 40. Se deroga